Alguien se acercó al maestro y le preguntó, ¿qué debo hacer de bueno para obtener la vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me preguntas qué es bueno? Uno solo es bueno. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos de la ley de Dios. Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versos 16 al 22. Las riquezas de este mundo producen una seducción en el ser humano que impide mirar hacia la eternidad. Notas amables a la palabra de Dios, lunes 19 de agosto, año 2019. Los mandamientos y la vida eterna. ¿Cómo poder hablar de una vida más allá de este mundo? ¿Cómo poder hablar de un premio? ¿Cómo poder hablar de un alcanzar con el trabajo, la dedicación, la abnegación, el sacrificio, la penitencia, lo que llamamos la eternidad? ¿Cómo lograr alcanzar el paraíso? Hacer parte de la vida de Dios, cómo cumplir perfectamente de Dios venimos y a Él debemos regresar. El espacio que queda aquí en este mundo antes de regresar nuevamente a la casa del Padre Celestial es la vida y la dedicación en el cumplimiento formal de los asuntos de Dios. Pero aparece una realidad que el hombre va conociendo aquí en la tierra, las riquezas, el orgullo, el poder, el tener, y son elementos que aparecen aquí en esta tierra y obnubilan la manera de entender una vida mucho más grande y agradable y más útil a la sociedad y que tenga carácter de vida eterna. Alguien se pregunta en la historia, ¿cómo puedo alcanzar la vida eterna? O alguien también puede preguntar, ¿cómo yo sé que me puedo salvar? ¿Cómo puedo entender esta realidad? El apóstol San Pablo, en su carta a los Romanos, en el capítulo 10, verso 9, amplía esa dimensión y esa manera de pensar y le recomienda a los romanos: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en el corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo, te salvarás. Porque con el corazón se cree para ser justos y con la boca se confiesa para la salvación. Es explícito el apóstol San Pablo para ponernos a pensar en materia de salvación. Así como un joven le pregunta al maestro de Nazaret qué debo hacer para ganarme la vida eterna, el apóstol contesta dos cosas fundamentales: confesar que Jesús es el Señor y creer que Dios lo levantó de entre los muertos, creer en la salvación. Y ese es un paso fundamental, creer que existe la salvación. Creer que Dios salva y vino a salvar, y que la salvación es un don y es una gracia y es un mérito que va ganando la persona a lo largo de la historia, que la persona va cultivando su propia salvación o la va abandonando y la va dejando en el saco roto y no trabaja su salvación. ¿Cómo hacer un trabajo bien bueno que amerite la salvación? Cómo creer y profesar que Jesús es el Señor y cómo sostenerlo con la vida que la persona lleva a través de la justicia, la caridad y la misericordia. El Papa Francisco piensa que hay un misterio en la posesión de las riquezas. El Papa explica que las riquezas tienen esa capacidad de cambiar el horizonte y la manera de pensar, y a eso se le llama seducción. Es como nubilar la mente y el corazón de la persona.
y hacernos creer que como que estamos en un paraíso terrestre. Las personas pueden pensar, ya lo alcancé todo, ya lo tengo todo, tengo dinero, tengo poder, hago lo que quiera, ya tengo lo mejor para un ser humano. Esa es una seducción que llama el Papa Francisco. Pero esa seducción que parece mostrarle a un ser humano el paraíso terrestre es un lugar sin horizonte, es vivir sin horizonte en una vida como estéril, sin esperanza. El apego a las riquezas entristece y hace a la persona muy estéril, dice el Papa. El asunto es apego a las cosas del mundo terrenal. El asunto no es tanto administrar bien las riquezas, porque uno podría decir, hay que administrar bien las riquezas. Como que yo me quedo con 500 y le regalo a usted 100. Estoy administrando bien, le estoy dando a los demás. Eso es como coger una moneda de 50 y regalársela a otra persona y dije, ya hice mucho. Entonces el Papa dice, el asunto no es tanto administrar la riqueza, porque las riquezas son un bien común y el Señor lo ha dado para que la persona lo haga con el bien de todos, no para sí mismo, no para que cierre su corazón, no para que vaya avanzando y termina muy mal y muy triste, o termina en la corrupción. Razón tiene el jovencito en preguntarle al maestro qué debo hacer para ganarme la vida eterna, y el maestro le indica el camino correcto. Guarda los mandamientos, aprende a ser una persona justa, correcta, aprende a saber usar lo que tienes para el bien común. Aprende a relacionarte con los demás de una manera buena, sencilla, prudente. Aprende a practicar la caridad todas las veces que lo puedas hacer. Razón tiene el Maestro de Nazaret.